Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que usted vea este programa. Una vez más, estamos en el Baldón de Cobián para platicar algunos temas de actualidad, tanto de la aldea, es decir, de la zona centro del estado de Veracruz, Córdoba, Fortín, etcétera, como temas estatales o nacionales. Y a nivel, caray, dice Marco Aguilar que no lo deja entrar. La, este, es raro, ya es la segunda vez que ha pasado, no sé por qué, porque pues nosotros ya estamos participando, le estoy mandando de nueva cuenta la invitación, a ver si ya se puede integrar él en un momento dado. Y si no, bueno, pues hasta estaría mejor. Imagínense no tener a Marco Antonio Aguilar de la Llave, que tiene un montón de cosas que comentar con todos nosotros. Pero le decía yo, ya tenemos por fin, qué curioso que no deja entrar el anfitrión. A ver, voy a verificar qué es lo que está pasando. Yo creo que vamos a tener que cancelar la reunión en la que estamos en este momento y abrir una nueva si es que sigue con el problema, le voy a hablar por teléfono. Fíjese usted, en vivo y a todo color los conflictos de la tecnología. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marco. Sigue sin entrar. Entonces me salgo y creo otra, no te preocupes, y te vuelvo a invitar, no pasa nada. ¿Sí? A ver, me espero. Entonces el problema es tu computadora que necesitas reiniciarla. Ya cómprate una más moderna, Marquito, ¿qué es eso? Adelante. También vamos a platicar más adelante con Jorge Miguel de los cambios en el gabinete a nivel nacional, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Vamos a platicar un poquito de la enfermedad del señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que si no robas, no mientes y no engañas, no te vas a enfermar de COVID, Marco. Tú te has enfermado de COVID. Pues no, porque no robo, no miento y no engaño. ¿Te das cuenta la implicación de lo que estamos platicando? Mi querido Marco, bienvenido. Eh, Gracias. a nivel local, a ver, Marco, ¿qué te pareció que después de 11 días por fin pudo poner orden el señor presidente municipal y ya pudo tener un organigrama, por lo menos con los directores? Pues mira, yo escribí en mi columna el día de hoy, bueno, no más bien el día de ayer en el teléfono rojo, que uno de los factores muy importantes a los que se va a enfrentar el presidente municipal es precisamente el factor de la operación política, de la gobernabilidad que debe de tener el municipio desde dentro y de afuera hacia adentro. Él es una persona sencilla, es una persona con la que puedes platicar, austera, y ese ejemplo lo Mal deben de, agradecido también es otro bueno, punto que hay que lo tomar. deben de llevar a cabo también sus colaboradores de manera extraordinaria, ¿no? Si tú tienes un colaborador prepotente, un colaborador que no cumple con los perfiles que tú tienes como parámetros de decencia, pues eso pues puede ocasionarte una mala imagen, ¿no? Qué bueno que se dan ya los nombramientos, creo Oye, que pero ya, históricamente ha estado rodeando de
rodeado por lo menos de una persona prepotente. Siempre ha tenido a su lado a alguien prepotente y deja que ese prepotente haga lo que quiera hacer. Pues yo creo que más bien es que debe enterarse bien de las cosas, ¿no? Porque yo veo de repente que unos dicen estoy muy cerca y al final del día, pues no son las instrucciones que da él, ¿no? Este, yo más bien creo que le da juego, ¿no? A las personas y las personas creen que están en eso y sí, como tú bien lo dices, bueno, ahí tiene siempre, ahora hay una oficina ejecutiva de presidencia. Lo que pasa es que no sé cómo quedó el organigrama al final, pero vi que algunas que eran coordinaciones, pues se volvieron direcciones, como la dirección de comercio, pues que no podía ser coordinación, pues es un monstruo, ¿no? A Y ver, otro, a ver, ¿la volvieron a subir a dirección? sí, precisamente la sesión de Cabildo del día de hoy fue para discutir las reformas al organigrama que tenía el doctor Martínez y que le habían impedido dar los nombramientos oficiales a las personas que lo iban a acompañar dentro del esquema que él traía ya programado o agendado Traía programado. Bueno, está bien. bueno, lo que traía él como idea, ¿no? De Ajá. esto. Pero obviamente, pues para poder llevar a cabo este tipo de reformas, pues se deben de reformar a través del cabildo los reglamentos municipales Y para el organigrama. pareces telenovela de Televisa. ¿Y qué pasó? Al ¿Qué grano. pasó? Bueno, pues que al final de cuentas unas direcciones se quedaron como tales y otras que eran coordinaciones eh, se quedaron con el rango anterior de direcciones. ¿Tú Ese crees es, que alguien haya cabildeado, alguien con peso político en el ayuntamiento que haya cabildeado para que la dirección de comercio se haya quedado como dirección de comercio? Porque todo mundo va a decir que Marco Antonio Aguilar fue el que presionó a través de su regidora suplente, a través de todo el apoyo que le dio al doctor y que ahora cobró el favor. ¿Qué hay de eso? nada, fíjate que es lo que me da risa a mí a veces porque me cargan todos los muertos, ¿no? Pero no, en este caso es un vivo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es una decisión del Cabildo en donde yo no he tenido ninguna intromisión, inclusive si es coordinación o dirección, al final es la misma infraestructura, no tienen ninguna variación en cuanto hace a importancia o relevancia o salario incluso, es lo mismo, ¿no? Yo no le ¿A veo. poco le pagan lo mismo a un coordinador que a un Pues no director? lo sé porque nadie ha anunciado los salarios, ¿no? Pero al final de cuentas lo que le retribuyan a quien esté al frente, pues será retributivo porque pues, es una persona que es capaz y es todo, ¿no? Oye, Sí, Marco, tú que estás enterado de lo que está pasando en el ayuntamiento, dicen que el doctor va a intentar ofrecer sueldos menores, que eso ya ha provocado que algunos personajes recomendados que venían desde Jalapa decidieran declinar la invitación de colaborar con el doctor. Pero por otro lado también se habla de que hay mucho compromiso. Entonces, aparentemente se han creado más puestos. ¿Qué tanto será que quieran bajar salarios para darle chamba a más gente y que el reparto del botín sea entre más personajes? Que por cierto, el reparto del botín ya no se da entre los que pelearon la batalla electoral, sino que se da a través de presiones de unos cuantos amigos y de muchos enemigos del doctor, porque ahora hemos visto que mucha gente que no cooperó en la campaña, que no apoyó al doctor para nada, que al contrario le pusieron trabas, le negaban la palabra, lo ignoraban, pues colocaron personal en el ayuntamiento y en puestos de cierto nivel, incluso coordinaciones y direcciones. Estás entretenido con un WhatsApp. no estoy compartiendo el baldón, mi señor Cobian, Ah, muy bien. que le tengo que Entonces, bajar ¿qué el volumen, porque si no usted se molesta cuando se hace oye. usted bien y lo correcto? De cualquier manera, está delicado lo que se comenta entre los que batallaron en la campaña, los que anduvieron caminando con el doctor y los que le pusieron obstáculos. Bueno, hasta candidatos de otros partidos políticos han puesto gente o han llegado ellos mismos a algún puesto en el ayuntamiento. Eso ha sido muy interesante también.
Pues mira, la política de Morena siempre ha sido la reducción salarial, ¿no? Es alguna política que tendría cierta congruencia con los postulados de la Cuarta Transformación. Eso es algo que todo el presidente lo anuncia y todos lo quieren seguir, ¿no? Que es de mentiras, porque al final del día el gasto corriente no disminuye, ¿no? Lo que sí es verdad es que los ingresos sí no aumentan y el gasto corriente absorbe pues, el 90% del presupuesto, ¿no? Entonces lo que se antoja es que más que una reducción de salarios, haya una productividad laboral mayor, ¿no? En Pero a este ver, sentido, ¿cómo puede haber productividad laboral mayor, Marco? pues poniendo Si, metas y si le objetivos, pagas, gastos de le entrega. pagas, le Sí. pagas menos a la gente de talento no va a irse a trabajar por un sueldo miserable. ¿Quién se va a ir por un sueldo miserable? Pues el que tenga necesidad. Y generalmente el que tiene necesidad es porque no tiene el talento para encontrar la chamba en otro lado que le pague lo mismo o un poquito mejor. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que hay dos partes importantes que estructuran un organigrama. La primera es el personal sindicalizado, que ya lo tiene, que ahí está, Esos y son los únicos capaces, no, bueno, garantizados. y capaces o incapaces o seguros en su chamba, ¿no? Que van a estar después y antes y todo el tiempo, ¿no? Unos los ven como gente eficiente, otros los ven como quienes dicen, pues, total, el sindicato me defiende. Te lo digo con la experiencia, cuando tú a alguien sindicalizado le das la posibilidad de que crezca, le das la posibilidad de que, por ejemplo, el arquitecto Vilchis, que es sindicalizado, le dan la oportunidad de ser director de obras públicas, pues bueno, el reflejo es que puedes, se puede, ¿no? O Jesús Chama, Pero que sí es fue, sindicalizado y le dan salió, la oportunidad de ser director del CASF en Fortín, ¿no? Entonces sales de un sindicato y entras a un puesto directivo, pues creo que entonces sí se valora tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se debe hacer es hacer una programación. Precisamente creo que la idea de que se tenía del organigrama, que no sé cómo quedó, se hablaba de una oficina ejecutiva de presidencia, por ejemplo, no sé qué facultades tenga esta oficina ejecutiva de oye, presidencia. me llama la atención esto que estás mencionando, Marco. No sabes, no sabes, no sabes. Todo mundo Pues no sabemos que sé, eres porque cercano al ayuntamiento. no sé No hay porque transparencia. no tengo el organigrama en la mano, pues, o sea, no tengo forma de saber porque no tengo los reglamentos en la mano, ¿no? O sea, sé porque es la Vox Populi y se ha dicho que hay una oficina ejecutiva de presidencia, sé que hay un director o iba a haber un director de recursos humanos y materiales, sé que iban a hacer coordinaciones abajo de las direcciones, pero fuera de lo anterior, yo no sé cuáles sean las facultades de las nuevas figuras generadas y si acaso estas fueron creadas y aprobadas por el Cabildo. Es No lo tengo impresionante, Marco, el nivel de la prensa actual. Voy a jalarle las orejas al amigo Carlos Vergara, de Periodistas Multimedios. Saca la foto de los directores, dice que se aprobó la instalación del Comité Municipal de Salud, del Comité de Adquisiciones y el Subcomité de Obras Públicas, pero no da nombres de nadie. Jorge Miguel, ¿Cómo estás? muy bien, oye, apareces con una sonrisa amplísima de suegra comiendo mole de trompa. Ya llegó a salvarme de la furia del señor Cobian, que me tenía Ah, hombre, calado ya. para que veas, estamos Gracias, don pendientes Jorge. ahí. Lo quiero cada día más, don Jorge. Caray, Marco, ya sabes qué es Estaba el agarrando mismo de sparring ya, sentimiento. don José Miguel, Es aquí. que estamos hablando de transparencia, mi querido Jorge Miguel, y Bueno, resulta que a 11 días, déjame contarte el contexto, a 11 días de haberse instalado el nuevo ayuntamiento, hoy tomaron protesta los directores, pero tú pregúntale a cualquier cordobés quiénes son los directores, quiénes quedaron, qué funciones van a tener, etcétera. Y pues nada, y parece, por lo que se ha sabido, que el alcalde de Córdoba no quiere declarar a los medios de comunicación, no ha querido conceder entrevistas, en fin, una serie de cosas medio extrañas en una administración supuestamente transparente, en la cual, por cierto, también se supone que van a bajar salarios y tememos que en la región haya gente con menos talento, pero con más necesidad en los puestos.
Ahora sí te cedo la palabra. Quita tu mute, por favor, Jorge. No se oye, don Jorge. Bueno, Ya. pues ese es el asunto, ¿no? La transparencia como que la tienen al gusto de los funcionarios cuando es una obligación dar a conocer las actividades. Y eso se debe principalmente a dos cosas. La primera cosa que yo creo que es la más fuerte es que los funcionarios que ocupan los cargos son gente improvisada, gente que no está acostumbrada a poder explicar las actividades en la administración pública. La administración pública, hay que decirlo, es un instrumento de la política gubernamental, una estructura por medio de la cual la política gubernamental realiza acciones. Pero muchas de estas acciones tienen un carácter técnico, es decir, hay que conocer cuáles son las funciones específicas que se llevan a cabo en cada uno de los órganos de la administración pública. Y por lo que he escuchado, yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocer al alcalde de Córdoba, pero parece ser que no es un profesional de las ciencias del gobierno, es decir, no es un abogado, no es un administrador público, ni siquiera es un administrador de empresas, que aunque no es una ciencia del gobierno, tiene mucha semejanza. No es un sociólogo tampoco para poder conocer la teoría de las organizaciones y tener una idea clara. Entonces, probablemente es una persona simpática que los votantes, pues les pareció que era una persona que cumplía con sus expectativas o le creyeron a sus promesas, pero eso no tiene nada que ver con el conocimiento que pudiera tener profesional de la administración pública. Pero creo que ese es el mismo camino que han seguido varios alcaldes de Córdoba y varios alcaldes en la República Mexicana. Son gente improvisada. Es decir, quieren llegar a una alcaldía y tienen una imaginación de lo que se hace, pensando sobre todo en tener el poder, retener el poder, dar órdenes, tener amigos de los aduladores más cercanos para que siempre te estén diciendo y validando tus acciones, y pues conocer a las personas que te sean simpáticas. Por eso muchos tienen a personal ahí en la recepción agradable, etcétera. Pero más allá de eso, difícilmente pueden establecer una política pública. Creo que ese es el caso del alcalde de Córdoba. Y la segunda razón es que la gente es desasiada. Y como precisamente cuando nombran a los gobernantes, tú tienes que analizar mucho que si un presidente municipal o un gobernador o un presidente de la República insiste en meter incondicionales, es un ladrón. ¿Por qué? Porque la administración pública, más que incondicionales, requiere gente con conocimientos. Entonces, si tú no crees que la gente que te tiene que rodear es gente que tenga conocimientos, pues lo que quieres son cómplices. Por eso dicen gente de confianza. Esto nos lleva a un pensamiento que sí me gustaría compartir con ustedes y con los que nos están escuchando. Un gran pensador, Max Weber, esto ya lo había definido con anterioridad. Decía que hay dos formas de contratar personal público, es decir, personal para el servicio público. Una forma que él le llamó adscriptiva y otra adquisitiva. Él decía que la adscriptiva es la forma que utilizan aquellos que van a llegar al poder y tienen como fin repartirse un botín. Eso se usaba en la antigüedad. Había generales que combatían a una ciudad y luego le invadían y saqueaban la ciudad, y entonces tenían una serie de secuaces, seguidores, hombres de confianza, juntaban el botín y se lo repartían, ¿no? Se llama un sistema, spoil system en inglés, un sistema de expoliación. Eso hay en casi todos los países tercermundistas. Y el otro punto es el sistema adquisitivo. En el sistema adquisitivo, lo que es importante es que las personas tengan capacidad para ejercer el cargo, sean tus amigos o no. Claro que esto va a sonar a risa para los pillos,
Va a decir, ¿cómo crees que voy a meter gente que se va a enterar de mis pillerías? Lo piensa, por supuesto que no lo declara. Y esa es una de la segunda razón más fuerte de la transparencia. Entonces se rodean de personas que, al igual que ellos, tampoco tienen ninguna capacidad técnica porque no tienen la experiencia ni los estudios. Y entonces están basándose también en un sistema de complicidades y por ahí se logran contratar algún asesor que es el que a veces hace el trabajo, pero como es un asesor que hace el trabajo, ellos no conocen cuál es todo el proceso del trabajo. Y si le pregunta a la prensa, que muchas veces también los de la prensa tienen unas lagunas de conocimiento gigantes, pero si llegan a preguntar algo, obviamente que el titular y sus cómplices, o sea, sus colaboradores de confianza, pero que en realidad, repito, lo voy a volver a repetir, son sus cómplices, tampoco pueden explicar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No contestan, evaden. Nada más que hay leyes a ese respecto. Hay leyes que los obligan y no sé, a nivel federal en los 2 últimos sexenios, a pesar de todas las críticas que se podían hacer, si tú no entregabas un informe a tiempo, corrías el riesgo que te cesaran, independientemente del cargo que tuvieras. Entonces, hay que volver a reimplantar ese proceso y llamar a cuentas y acusar al órgano de control, al presidente municipal, tanto en el órgano de control municipal, con toda seriedad, porque él no tiene esa prerrogativa de no contestar. Está obligado a contestar, no te hace ningún favor a ti, ni a la prensa, ni a ningún ciudadano. Necesariamente tiene que contestar lo que se le está solicitando. No es su municipio, es un municipio donde él es un empleado de la gente que habita aquí y que tiene que hacer lo que la gente le está pidiendo, y como no son recursos de su bolsa, ojo, no es su dinero, no son sus vehículos, no es la luz la que él paga, no son las oficinas, son las oficinas que sirven a un propósito general. Entonces tiene la obligación de servir, y si no quiere contestar y no quiere servir, se puede ir. Eso es lo que hay que hacerle ver. O sea, usted tiene que contestar, oiga, pero es que no tengo, estoy muy ocupado. ¿Supiste? Perdón, Organíquese su tiempo. Te interrumpo un segundo. A los reporteros, ahora que vino el gobernador, los encerraron en un corral y no los dejaron hablar. Pero te agradezco mucho la explicación que acabas de dar, porque eso me da pauta para preguntarle a Marco Antonio, que últimamente es más escurridizo que una anguila. Es. Ya No, te no, lo aprendí, agarra. Qué bárbaro. te aprendí. Llevo A muchos ver, años ya contigo acá. Marco Antonio, pregunta número 1. La administración municipal, acorde a la definición que acaba de dar Jorge Miguel, se trató de un reparto del botín y puso gente de su confianza para las razones que fuera, o seleccionó los mejores perfiles de los cordobeses. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿realmente crees que el doctor tenga un proyecto de gobierno, aunque nadie lo conozca? Pero venga la primera respuesta. ¿Es reparto del botín o adquisición de Mira, la personal? primera respuesta es muy sencilla y te la voy a decir. Ben Carson, que es un médico extraordinario, neurocirujano, que debe conocer muy bien don Jorge Martínez, es el único que ha separado siameses y ha hecho operaciones fabulosas. Él se incorpora al Partido Republicano en 2016, siendo un médico del Hospital Johns Hopkins. Trump lo nombra secretario de Vivienda. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la vivienda con ello? Un gobierno siempre llega con compromisos, eso es natural, no es algo raro, ¿no? Lo cual no quiere decir que quien gobierna, al final de cuentas, lo vaya a hacer mal, o quien tiene un puesto lo vaya a hacer mal, porque Ben Carson llevó a cabo un extraordinario papel como secretario de Vivienda, siendo médico, ¿sí? Entonces, la cuestión de los perfiles, A ver, nada más que Ben Carson es creo, uno de los mejores creo que hay un médicos. híbrido entre el perfil adecuado y también compromisos que deben de cumplirse dentro del partido, compromisos que deben de cumplirse dentro de los actores políticos, compromisos que el propio alcalde
hace, que la propia síndica tiene, y que al final se tratan de seleccionar a las personas que resultan con los mejores perfiles para poder desempeñar los puestos que se les ha otorgado en confianza. Que tiene gente de su confianza el doctor, pues naturalmente la debe tener. Cualquier gobernante tiene gente de su confianza. Tú Que hablabas de tiene, déspotas, ¿a quién te referías? yo no hablo de déspotas, Prepotentes. yo hablo simplemente en términos generales. Si hay alguien que no comparta los ideales del presidente en razón de su comportamiento y tenga un comportamiento distinto al que él ha venido dando, debe saludar, de hablar, no grita, no es un hombre que se ¿Y enfurezca, no será el policía bueno y el policía malo? pues puede ser, Pero sí, porque es Jorge Miguel política. quiere comentar algo. Le damos un minuto y regresamos contigo. Bueno, le voy a dar 5 porque tengo que ir al baño. Adelante. Bueno, Popocito, no eres un primor. gracias. A ver, aquí viene esta. Tiene razón Marco en cuanto que dice que hay compromisos. El problema es que hay que ubicar este tipo de compromisos en una realidad más amplia. A ver, número uno, estamos hablando de un sistema en donde no hay un sólido, una sólida estructura de profesionales de carrera. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos, como en la mayor parte de los países del primer mundo, existe un cuadros profesionales de la administración pública que independientemente de quien esté encabezando el partido que esté encabezando el poder, son gente capacitada para trabajar en la administración pública, tienen las credenciales de conocimiento teórico y además de experiencia para llevar a cabo los procesos. En este caso, bien dice Marco, el doctor Carson, pues está afamado como un doctor, como un médico, cirujano. No es su fama como un experto de vivienda. Pero, resalto, la gran diferencia es que todo el área de vivienda del gobierno de los Estados Unidos tiene toda una estructura de servicio civil de carrera. Es decir, cuando él llega, tiene ya nombrados prácticamente a la mayor parte de los funcionarios. Ya están ahí, están cumpliendo con un servicio de carrera y van a cumplir porque conocen técnicamente todas las ampliaciones y limitaciones de vivienda. Bueno, entonces, Creo que ¿por qué está está allí? dicho todo. Puede sentarse a no hacer nada Ben Carson y de todas maneras va Pudiera a ser, funcionar. Oye, Jorge exacto. Miguel, ¿por qué no aprovechamos que no está Marco y hablamos mal de él? No, Porque no es cierto. no, no No es es nuestro cierto. estilo, no es nuestro estilo. Mira, No, quiero te nada quería más comentar. cerrar con esto. A Quiero ver, cerrar. porque quiero hablar de lo de Fonatur y los cambios en Sí, el gabinete. es correcto. Quiero cerrar con esto. El hecho de que esté una persona como compromiso político es porque es un compromiso ideológico. Es decir, el doctor Carson coincide con el presidente o coincidía con el presidente Trump en una serie de políticas que se diferencian con el Partido Demócrata. Voy a dar un ejemplo simple. No, Los, no, por favor, porque a mucha gente no le interesan esos detalles. Vamos a entrar a lo que sí interesa. Eran, con, coincidían con criterios y políticas públicas y por eso lo nombra Trump. Está bien, dejémoslo lo así. nombra Trump, sí, con la valoración que depende, un partido lo ve de una forma y otro partido de otra, pero el cuadro que va a llevar a cabo las cosas, sea con un partido o con el otro, está plenamente capacitado y son transparentes y tienen la obligación de informar absolutamente todo. Por tanto, su jefe, en este caso el secretario de Vivienda, tiene que anunciar todo lo que tenga que hacer de acuerdo con la ley. Y eso es para toda la administración pública moderna. Así es. El punto medular es que en México, en este país bendito nuestro, se reinventa todo cada 3 años, cada 6 años. Tenemos que pasar la etapa de aprendizaje de los nuevos funcionarios. Llega un funcionario a cualquier dependencia, municipal, estatal, a federal, y en general padece menoridia.
no tiene la menor idea de cómo funciona, supone que va a funcionar de determinada forma y escuchas a secretarios de Estado, a directores de ayuntamientos, a secretarios estatales también, opinar y decir cada barbaridad, porque no tienen la menor idea de lo que van a hacer. Y pasa un año, pasan 2 años. Bueno, en Córdoba tenemos 11 días de la administración y todavía Limpia Pública no se organiza ni se estabiliza. Es increíble que lo que funcionaba hasta 5 días antes de que se fuera el ayuntamiento anterior, entra el nuevo, deja de funcionar y toda la culpa es del ayuntamiento anterior. Y no me refiero a Córdoba también, en Fortín, en todos lados, aunque hubo una diferencia. En Fortín, por ejemplo, parece que el alcalde sí se organizó con la entrega-recepción, con la capacitación a su personal, qué vas a hacer, entérate de cuáles son los trabajos, etcétera. Y esto permite que fluya más rápido el servicio público. Pero en Córdoba, por ejemplo, parece que hubo un duelo de egos. La alcaldesa no quería al alcalde entrante, el alcalde entrante no quería a la saliente. Entonces los dos consideraban humillante el dirigirse la palabra. Y Córdoba les valió madre, no se organizó, sobre todo el entrante, que era el que tenía la responsabilidad, no se organizó para saber qué tenía que hacer y cómo. Resulta que aprobó organigramas, luego los desaprobó y luego los volvió a aprobar por presiones políticas. Una verdadera pesadilla de inicio de administración. ¿Qué sucede? Lo que tú estás diciendo, Jorge. Una persona que no tiene experiencia en la administración pública y sucede lo que dice Marco Antonio, no está bien asesorado y entra como el borras al ahí se va. Total, ha de ser lo mismo administrar un municipio que administrar no sé qué. Y resulta que nada le funciona y empieza dando tumbos y perjudica a 120,000 habitantes o 220,000 habitantes de Córdoba por el orgullo de no querer hablar con la señora presidenta saliente. Eso me parece absurdo. Hay algunas personas en la administración entrante que medio tienen idea, porque ya Ya tuvieron me recuerdas tu experiencia. segunda pregunta porque ya se me olvidó, ¿eh? No, a mí también. Ah, bueno. No existe contestar. No, pues me Negar. quitaste la voz, me la pasaste al usuario. Pero te veía yo con cara de... No, pues di el razonamiento. Ben Carson fue secretario de Vivienda y es el director de neurocirugía pediátrica del John Hopkins. Ok, pero Oh, ya Yemen. Jorge Miguel explicó claramente que allá hay servicio profesional de carrera y que esté quien Pues esté yo de no creo que Ben titular. Carson sea del Servicio Profesional de Carrera. A Estuvo ver, como secretario de escúchame. Vivienda 4 años. Esté quien esté de titular, los de abajo son los que manejan toda la Son administración los y la sindicalizados manejan que estoy bien. hablando ahorita yo. No, hombre. Bueno, no sé si le vayan a dar lugar a los sindicalizados o no, Ya pero la tienen. cantidad de No, personal de confianza que están Marco, metiendo Marco, no no son permite. sindicalizados, es otro esquema. El servicio profesional de carrera no es un esquema sindicalizado, es un esquema profesional en el que Profesional. por puntaje van ocupando cargos. Por decirte, para no decir Estados Unidos, pero puede ser Francia. Puede haber un secretario, un ministro, que ese sí es político, pero puede tener abajo de él subsecretarios que son especializados y directores especializados. Esos son inamovibles. La mayor parte, hay algunas subsecretarías que sí son movibles. Pero es que mira, eso ya lo quiso hacer Calderón y no funcionó. Lo hizo Fox mal. O Lo Fox, hizo Fox muy mal. mal. Los Pero sindicatos, cuando revisan el contrato, porque a mí me tocó hacerlo mucho en la Secretaría del Trabajo, el patrón les puede poner los parámetros de productividad para poderles darle bonos. Lo que pasa es que los sindicatos, al final de cuentas, son el reflejo también de quien gobierna, son el reflejo también de quien negocia con ellos. Hay sindicatos que son altamente eficientes, ¿no? Y que tú te das cuenta, bueno, el sindicato de limpia pública es altamente eficiente, pero si te dejan 2 carros funcionando para recoger la basura de una ciudad de 220,000 habitantes, pues es muy complicado, ¿no? Ni queriendo lo puedes hacer, ¿no? Cuando de toda la flotilla de 12 te quedan 2 y te quedan 3, uno se te descompone cuando vas caminando y te quedan 2, pues bueno, pues te dejan una porquería, ¿no?
Es la realidad. Pongo música de violines porque se pudo prever en la entrega-recepción haciéndose Bueno, correctamente. yo creo que más bien se pudo prever por parte de quien salió, ¿no? Porque el quien sale entrega cuentas, es como los catalizadores que les quitaron a los carros en Fortín, ¿no? Eso ya es ratería, eso Eso ya es robo, que por cierto no hay denuncia es, todavía. Venga, es Jorge Miguel. es desvergüenza. Sí, bien dices, Marco, pero esas cosas no se pueden quedar en la comentario. O sea, todos los funcionarios que le echan, hacen crítica y se justifican con el pasado, no son analistas, no son comentaristas. Son personas que tienen la obligación por ley, y eso tú lo sabes mejor que yo, de inmediatamente, a partir de lo que acaba de decir José Miguel, desde la entrega-recepción, preparar los documentos para llevar a las sanciones o a los cuestionamientos con los órganos consecuentes, y no dejar nada más, oye, dejar nada más a la opinión pública, me dejaron dos vehículos de basura, sino tienes que inmediatamente hacer una indagatoria y quien resulte responsable aplicar sanciones. El problema de México es que es un país que no aplica las sanciones, es borrón y cuenta nueva, es porque todos están pensando en que así los van a tratar, pero cuando tú empieces a aplicar sanciones, empiezan a enderezarse las cosas. Creo, y no estoy seguro, pero creo que el alcalde de Orizaba es de los que medio practica sanciones y me ha mejorado las cosas. No estoy seguro ni quiero avalar a nadie, pero ese es el camino. La ley te indica que si tú ves una anomalía, inmediatamente empieces a indagarla y las puedas someter a la autoridad pertinente, porque tú en este momento eres responsable de lo que se hizo mal en el pasado también. Es que creo que ese es el camino, pero tienen 11 días apenas, ¿no? Creo que en 11 días que lleva la administración pública municipal de aperturados, pues evidentemente todas estas denuncias tienen que venir, si no, no salvaguardan su propia responsabilidad, pero la ley concede un plazo de 30 días para someter al cabildo ya todas las actas, las irregularidades y demás que se encuentren en la entrega-recepción. Seguramente vendrán denuncias, no tanto porque quiera quien mande, en cualquier municipio, no me refiero a Córdoba. Es correcto. Sino porque si no, tu responsabilidad queda totalmente solapada, ¿no? Exacto. Tú no puedes decir, no veo nada, tienes que denunciar, ya si la fiscalía procede o no, es su problema. Ya si el órgano de fiscalización Bueno, superior procede o no, también tú fuiste fiscal, Marco. También claro, tiene que estar fundada y fiscal motivada. anticorrupción también. Tiene que estar fundada y motivada. No es nada más salir en prensa y decir, ya denuncié, ya presenté denuncia. Ay, qué miedo. Una denuncia que no va a pasar del primer estadio legal porque va a ser desechada porque está mal hecha. Eso es fundamental, hacer las cosas bien. No se les paga por ser chambones, se les paga por hacer las cosas bien. Si me permiten los dos, me gustaría leer cómo quedó el organigrama. Ya Carlos Vergara nos hizo el Gracias, favor. nos va a iluminar usted. Rindió protesta Gerardo Rico Zurita, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria. José Felipe Vilchis Velázquez, director de Obra Pública e Infraestructura Municipal. Rodrigo Hernández Méndez, director de Adquisiciones y Proveeduría. Ese es donde están el quid de muchas cosas. José Alfonso Palma Huichín, director de Servicios Municipales. Rosario Jiménez Yunes. ¿Es Rosario, no es María del Rocío? Rocío, María del Rocío. Directora de Desarrollo Económico. Lucero Loyo Pérez, Dirección de Recursos Humanos. Denis Lira Toski, directora de Educación, Cultura y Deporte. Daniel Hernández del Ángel, director de Desarrollo Social. Fanfarrias, Diana, redoble de tambores. Ricardo Navarro Bermúdez, director de Comercio. Gabriel Hernández Palestino, Dirección Digital de Gobierno. Capitán de corbeta de la Infantería de Marina, Enrique Morales Tolentino, comandante de la Policía Municipal y titular de la Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad.
Déjenme decirles que yo sospechaba de que tenía un año de experiencia o algo por el estilo, pero me han hablado maravillas del capitán de corbeta. Si cumple al 15% las expectativas de lo que me han platicado de él, ya será bastante. El regidor quinto, Jonathan Francisco Rojas, le pidió a los directores conducirse de manera institucional. ¡Wow! ¡No, hombre! Lo que es querer figurar. Pórtense bien, muchachos. No, hombre, como las llamadas a misa, de Yo ti aquí tengo depende, también los Jonathan. subcomités, que ya tengo los nombres. Espérame, termino y lo das. Y el regidor Daniel Hernández Vázquez solicitó los currículum vitae de cada uno de los recién nombrados. O sea, Daniel Hernández Vázquez deja en evidencia que el Cabildo aprobó los nombramientos como un acto de fe. ¿Por qué razón? Hola, señora. Porque resulta que no tienen ni el currículum Pardo, de mi los señor integrantes, no tienen el currículum de los que aprobaron. ¡Qué pinche irresponsabilidad del Cabildo! Señores, ok, ya les cayó su lanita para aprobar todo sin preguntar nada. Mínimo hubieran dicho, no, espérate, reviso el currículum y después apruebo. Así le van a hacer con los estados financieros municipales. Primero van a aprobar y luego los van a pedir. Chamboncitos, seguimos igual que siempre, porque no podemos decir que empeoramos, seguimos igual que siempre. Marco Aguilar. Pues te iba yo a leer acá para completar tu comentario nada más los subcomités que decías hace unos momentos. El presidente ha declarado que todo se va a llevar a cabo con la transparencia adecuada. Pues, ¿qué va a decir? Y bueno, te estoy leyendo la nota que me mandaron. Y se No, pues aprobó nada por más da mayoría los de datos. votos. Dice que el comité de adquisiciones, el titular es Rodrigo Hernández Méndez, la tesorera secretaria técnica Rosa María Velasco Ramírez, 3 vocales que estarán a cargo, el coordinador de egresos y presupuesto, Aldo Arroni Soto, el coordinador jurídico Antonio Martínez Hernández y el contralor municipal Lauro Ramos Olmos. En la misma sesión de Cabildo se eligió al subcomité de obra pública, que el titular es José Felipe Vilchis Velázquez, jefe de supervisores de la Dirección de Obra Pública, Adolfo García Quimello, o Quimelo, jurídico también y la tesorera van a entrar al mismo quite como vocales, al igual que el contralor, e invitaron al gerente general de la Canaco, Carlos Riestra Limón, como parte de la iniciativa privada. Y con intereses también, pues, muy marcados de la iniciativa privada para este comité, ¿no? No Fíjate, sé por qué perdón, siempre, hago un no sé por qué paréntesis. siempre invitan a la Canaco, si hay más cámaras, ¿no? Hago un paréntesis. La Canacintra lleva años diciéndole a los distintos ayuntamientos, creo que cuando menos 4 o 5 trienios o cuatrienios, pidiendo que participe también un miembro de Canacintra en este comité de compras y adquisiciones. Invariablemente los ayuntamientos, en un dechado de transparencia, se niegan rotundamente. No, porque solo una cámara, porque el reglamento, porque lo que tú quieras y mandes, y no se abren. A mí me Pero es que no encantaría deben ver, de ser las cámaras, Cobian, debe ser, a ver, tenemos una facultad de arquitectura con un director que sabe mucho de obra pública, que es Saúl Castilla Mollado. ¿Por qué no es él? Digo, al final del día, ¿por qué siempre nos vamos a las cámaras, y a las cámaras, y a las cámaras, y a las cámaras, y a las pero cámaras? espérate, ¿por qué no lo abres a Pues que esté la la CENI, que esté ciudadanía? la Canadevi, que estén los que saben construir. ¿Qué tiene que ver la Canaco? Son comerciantes. Bueno, porque es compras y adquisiciones. Pero No, bien, es ahora, un comité de obra pública, no de adquisiciones, donde está la Canaco. perdón, Bueno, de tienes acuerdo a toda. la nota que leí, que es totalmente creíble porque es del informante de Veracruz, ahí viene, ahí Bueno, viene el comité bueno, de decisiones. bueno. Ahora, mira, saquemos el jabón sote, ábrele la llavecita al lavadero, porque quiero que nos diga Jorge Miguel un chisme sabroso. A ver, ¿por qué carambas hubo los cambios que hubo en el gabinete? En particular el de Platíquenmelos Fonatur. porque yo no me lo sé, yo nada más vivo de la quehacer local hoy. Por eso te digo que saques el jabonzote y empecemos a lavar mientras aquí la comadre nos cuenta el chisme. Venga, Jorge Miguel.
No, pues si no quitas tu mute, no te vamos a oír. No es un chisme, porque entonces, pues ya no somos las personas idóneas, ¿no? Hubo una serie de cambios que salieron a relucir hoy de parte de Presidencia de la República y pusieron a personas, pues que aparentemente tienen un currículum. Ahí sale una persona que es egresada de la Universidad de Stanford, etcétera. A ver, Yo en espérame, lo espérame, personal, pero no son fifís, corruptos, neoliberales, guácala, todos los que estudian en el extranjero. A ver, ¿me podrá platicar cuáles fueron los cambios, don Jorge? ¿cómo les qué? ¿Cuáles fueron los cambios del Gabinete Federal? Mira, te los voy a leer. Ariadna Montiel Reyes entró a Bienestar, la Secretaría de Bienestar, porque Javier May Rodríguez, el que estaba en Bienestar, un paisano de López Obrador, totalmente de confianza de López Obrador. O sea, corrupto para el botín. Exacto, se va al Fondo Nacional del Fomento al Turismo, a Fonatur. Y Rogelio Jiménez Pons, el que estaba en Fonatur, se va de subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entra también María del Rocío García Pérez, que es una nueva subsecretaria de Bienestar. Y nombran a un señor, se llama Carlos Morán Moguel, como nuevo director del aeropuerto de la Ciudad de México, de este aeropuerto, el Benito Juárez. El que se está cayendo a pedazos. Exactamente, el que está saturado. Entonces, esto te lleva como un remedio que normalmente no tenemos ese tipo de políticas de parte del presidente de la República, un remedio que está poniendo López Obrador para las últimas errores que se han causado en el aeropuerto de la Ciudad de México y que no han podido resolver. Esto para mí es importante porque es la primera vez que López Obrador prácticamente está reconociendo que hay anomalías en el manejo administrativo de estas áreas. Pero todo se enfoca principalmente a quitar a Jiménez Pons. ¿Quién es Jiménez Pons? Bueno, Jiménez Pons era el director de Fonatur, un arquitecto que se dice campeón de quién sabe cuántos premios, de ese tipo de premios internacionales que son medianamente, en el mejor de los casos, o poco conocidos. Obviamente el señor Jiménez Pons es una persona sin conocimiento para haber dirigido el Tren Maya. Él no tiene conocimiento de estructuras ferroviarias, no tiene conocimiento de planeación en comunicaciones y ahora lo mandan a comunicaciones y no tiene conocimiento de turismo. Lo nombraron en turismo porque impresionó a López Obrador con la idea del Tren Maya. Voy a hacer una breve referencia para recordar al auditorio que también está al día, pero que luego de tantas torpezas que suceden, como que unas salen olvidándose. El Tren Maya sale de una idea que no tiene sustento. ¿Por qué? Porque la península de Yucatán, en la parte central, donde se supone que va a ir rodeando el Tren Maya en la parte periférica, pero siempre en la zona central, es una zona de subsuelo calcáreo. ¿Qué quiere decir con esto? En primer lugar, es calcáreo y plana. Es plana. Ahí los científicos han dicho que ahí fue donde cayó el meteorito que generó la caída. Ha sido hace muchísimos años. El suelo calcáreo de Yucatán tiene la característica de tener muy poca, no tener un nivel freático suficiente y por eso no es un lugar donde se puede hacer cultivos extensivos. En segundo lugar, toda esa zona está habitada por grupos indígenas
sobre todo los grupos indígenas que desde el siglo XIX tuvieron la lucha por la guerra de castas. Algunos de ellos en el siglo XIX se les confinó a lo que ellos fue de muchos años el territorio de Quintana Roo. Guerra de castas en el siglo XIX, muy interesante, poco mencionada en los libros de historia, que trastornó toda la península. Y la península es un lugar poco habitable porque no tiene agua. El agua que se obtiene es de cenotes, es decir, es agua para poblaciones pequeñas. ¿Sí? Es agua para poblaciones pequeñas. Esta agua obviamente proviene de los cenotes que tienen correlación a su vez con toda la estructura cavernosa del subsuelo. Eso ha impedido por muchos años que pueda tener la península de Yucatán los proyectos modernizadores que se piensan. Estos señores, en ayuno de esos conocimientos, se lanzaron a crear una infraestructura con un tren que va a estar circulando a través de toda la península en un lugar plano, primer lugar. Y si ustedes creen que es un tren turístico, pues tendría que ver algo para verse. Tendría que tener algo para verse. Y los trenes panorámicos, pues realmente son trenes que están en montañas, en lomas, por no decir que en sierras, cordilleras importantes, y algunas como Europa Central en los macizos nevados. Aquí no hay más que una planicie con árboles que no llegan a más de 3 metros, los más altos 5 metros, y eso es lo que se puede ver, y de vez en cuando algunos montículos que eran antiguas pirámides de todo lo que era una zona que alguna vez estuvo curvada y que se supone por parte de los conocedores desapareció precisamente por la contaminación de las aguas del suelo calcáreo. Entonces, o sea, perdón que te interrumpa. Eso quiere decir que el día que me trepe yo al Tren Maya, me voy a dar la aburrida de la vida. Totalmente. El paisaje va a ser monótono, aburrido. Lo mismo que voy a ver en la mañana, lo voy a ver en la tarde. O sea, no hay un paisaje que valga la pena. No hay paisaje. Obviamente que se necesita ser una persona ignorante y no conocer los viajes de ferrocarril en muchos lados del mundo, y ni siquiera el ferrocarril que tenemos aquí, el Chepe, el Chihuahua Pacífico, que es uno que va a una de las grandes maravillas del mundo, que es pues, toda la zona de Krill y toda la barranca que tenemos del cobre, pero esto no es así. Es simplemente un paisaje que no tiene, que los primeros 15 minutos van a ser igual todo el tiempo, no tienen nada de característico, ¿no? Entonces, esa es una. Número dos, este señor lo nombraron por eso director de Fonatur. No sabe López Obrador, o no sabía, creo que todavía sigue sin saber qué es lo que hizo Fonatur. Fonatur surge de la fusión de dos grandes instituciones en Nacional Financiera. El Fondo de Garantía Turístico para apoyar a los hoteleros en la construcción de inmuebles hoteleros, es decir, un fondo para el negocio de la hotelería. Y en Infratur, que era un fideicomiso también radicado en Nacional Financiera, que era para crear polos de desarrollo. El polo de desarrollo, el primero que se crea es Cancún, pero Cancún se crea con un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo que nos hizo en aquella ocasión don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, beneficiar con ese préstamo. Y tenía una serie de características que voy a omitir ahora por la plática, pero muy específicas para poder generar un turismo que pudiera establecerse arriba de las 72 horas para que fuera negocio y tuviera varios sitios de interés para poder radicar a los turistas por más de 4 noches, para que realmente fuera un negocio de carácter internacional. Se logró el compromiso y se apegó a los planes generales de todo ese plan general de maestro de Fonatur Cancún, y por eso tenemos los resultados que tienen. Un servidor fue gerente del proyecto Cancún y no permitíamos que las playas fueran invadidas con
sobre pretexto de playas populares y convertir eso en basureros, y esa es una de las ventajas, pero hay mucho que platicar de eso. El hecho es que este señor Jiménez Pons no tiene ninguna capacidad para haber trabajado en ninguno de los polos de desarrollo mexicanos, ni siquiera extranjeros, ni siquiera privados. Nunca estuvo en Cancún, nunca estuvo en San José del Cabo, nunca estuvo en Loreto, Nopoló, no estuvo en Huatulco, no estuvo en Iztapa. Es una persona totalmente improvisada, que entonces lo contrataron con esta ocurrencia. Había asesores más o menos serios de España que tenía en ese momento López Obrador al iniciar el sexenio, que estaban muy molestos con este señor, que es un hombre ignorante. Entonces ya vemos que tienen que cambiar la ruta. Arrancaron una obra sin diseño, sin un plan maestro, sin un proyecto definitivo, con todas las agravantes de una obra, cuando todo esto toma tiempo y se genera una planeación específica, hasta de tornillo por tornillo. Y este señor es un improvisado y ya tuvieron que cambiar la ruta y desconocía las concesiones, por ejemplo, de la costa, porque como se dieron cuenta que su plan era absurdo, entonces quieren meter el tren ahora para que capte algo de la costa, ¿no? Eso lo puedes captar pues en camión, si tú quieres, sin meterte en mayor problema, ¿no? Perdón, Pero déjame darte el currículum de Rogelio para que veas qué señorón. sí. Fue asesor externo para el Plan Integral del Corredor Turístico Manzanillo-San Blas. Asesor externo, vete a saber si aviador de moche o algo así. Fue asesor externo del gobierno del estado de Chiapas y fue delegado federal y director de turismo en el gobierno del estado de Tabasco. Esas son las credenciales por las cuales el señor presidente López Obrador le dio el cargo de dirigir la obra del Tren Maya. No, y pendejo nos está costando $1,000 millones de pesos por el cambio de ruta. Sí, el cambio de ruta, pero el proyecto no sirve. Mira, para comenzar, Chiapas no tiene ningún proyecto turístico a nivel de polo de desarrollo. Tiene unos paseos bonitos ahí en San Cristóbal, son folclóricos, le llaman turismo social, es decir, no son negocio, son para vender garnachas, ¿no? Obviamente, pues no inviertes porque la gente pues que vende garnachas pues no necesita una gran infraestructura. Tabasco no tiene absolutamente ningún proyecto, ni siquiera de vender garnachas. Y ese proyecto Manzanillo-San Blas es la primera vez que lo conozco que existe. No existe. No existe. Es un invento que este señor es un corredor, efectivamente existe un corredor turístico del estado de Colima, Nayarit y Jalisco. Pero ¿dónde lo radica? En ningún lado, porque tendrían que haber tres participaciones de estos tres estados, eso no es cierto, o una participación federal. O sea que son currículums inflados, es lo que quería decir yo. De los nombramientos que está haciendo López Obrador, son gente, ¿tú crees que alguna de estas muchachas que está nombrando estudió en Stanford? Yo no soy idiota, yo sé que no estudiaron en Stanford, porque yo conozco al doctor García de la Sierra, por ejemplo, que ha sido director de filosofía de ahí de la UV, que proviene de Stanford y es un señorón que no te puedes imaginar. O sea, la gente que ha estudiado en Stanford tiene otro currículum totalmente distinto y no anda mendigando cargos falsos en la administración pública. Si López Obrador se lo cree, es porque él tampoco tiene ninguna preparación. Él recibió boletazo, ya te lo he dicho varias veces, porque yo no lo conocía en la facultad, lo hubiera conocido. En el 73 yo anduve en giras políticas y coincidí con algunas materias con la generación del 73 y nunca vi a un tipo como él, que sería muy característico en una escuela pequeña que era, y con su forma de hablar, y sería alguien chusco, ¿no? Alguien de risa que todo el mundo recordaría, pero no es cierto, eso no es cierto. Pero regresando al punto de Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ya debía haber abandonado todos los polos de desarrollo. No pudo desarrollar un polo que sí existía, que sí se pagó,
que es el de Playa Espíritu, que está en la colindancia de Sinaloa, prácticamente con Nayarit, y acaban de rematar por medio de la Lotería Nacional los lotes, porque no tuvieron la capacidad ni Peña Nieto, ni López Obrador en todos estos años de arrancar ese proyecto que tiene muchas características importantes y está en una zona lagunar digna de verse, con una producción de comida, de mariscos particularmente excepcional, y ya lo remataron. Entonces, yo lo único que quiero es hacer sentir al auditorio y a ustedes, mis amigos, de que este asunto va de mal en peor, y la solución que le da López Obrador es nombrar en el área de infraestructura de carreteras a este improvisado, Jiménez Pons, a ver qué barbaridad va a realizar, y va a querer allí en la Secretaría pagar otra millonada para poder recuperar concesiones que el propio gobierno ya había obtenido recursos de eso. O sea, lo más absurdo que te puedas imaginar. Y Fonatur ya hace mucho tiempo que debía haber desaparecido, porque Cancún está andando con Fonatur y con Fonatur. Fue el inicio. Fonatur es para arrancar una obra, para arrancar todo un desarrollo, pero con planeación, y esto fue sin planeación. En Iztapa no tienen nada que hacer y siguen allá adentro, y no ha tenido ningún proyecto financiero viable. Loreto ha tenido mucha inversión, pocos resultados. San José ya camina solo, y prácticamente Fonatur debía ser un fideicomiso con 15 personas. Nada más pregúntate cuánta gente hay allá adentro, y son con salarios enormes, fifís, de Nacional Financiera. Bien, entonces es un simple reconocer errores y cambiar a unos ineptos por otros ineptos. Acabas de decir algo fundamental que me encantó y quisiera comentarlo con Marco Aguilar. Tú, al estar hablando de este cambio de gobierno, hablaste también de algo fundamental, que es el saber qué es lo que está sucediendo con la planeación a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Un gobernante, un estadista, piensa a largo plazo. Un funcionario improvisado piensa para la próxima semana, piensa para el próximo mes. A nivel local, ¿tú crees, Marco Antonio Aguilar, que alguno de los alcaldes de la región tenga proyectos a largo plazo? Tenga proyectos de estadista, en lugar de tener proyectos nada más de ¿qué le hago, marchanta? ¿Qué le hago, marchante? ¿Qué se le ofrece en su colonia? ¿Qué se le ofrece en su cuadra? Le tapo el bache, le pongo la luminaria, le hago la banqueta, la guarnición. Esas son cosas normales de un trabajo municipal, pero un proyecto de largo plazo que trascienda y que deje resultados tangibles es de un estadista. ¿Tú crees que hay estadistas en la región? Muy interesante. Qué bien. Totalmente de acuerdo. Qué bárbaro. Marco. Deja que me ría de él un ratito. No has quitado tu mute, mi querido Marco. Yo he entrevistado a varios alcaldes y alcaldes electos, y todos vienen con unas ganas tremendas. Habrá que ver, como puse también en mi columna, quiénes se marean y quiénes ya están pensando en el futuro. Lamentablemente México es un país en el que no hay hombres de Estado, y no únicamente a nivel municipal, a nivel federal, a nivel estatal. No ha habido hombres de Estado. No ha habido quienes, como en Estados Unidos, que es el mal ejemplo que siempre ponemos, llega Biden y pues, él sigue chambeando, él sigue su chamba. Ya Trump ya se fue, ya hizo su capricho, su berrinche, se largó. Pero lo que yo creo es que el pluripartidismo que en México prevalece es el que impide pensar en algo que trascienda. Yo creo que el pluripartidismo ha cambiado tanto de
Morena, el PRI, el PAN, y hay tantos gobiernos de diferentes, y dentro de los propios partidos hay tantas expresiones políticas, que yo creo que el que entra viene con la idea de muy buenas ideas, y cuando va ya al año, a los 2 años, dice, qué lío con el Orfis, todo me está revisando, me señala hasta si me falta una chapa, qué lío es esto. Es decir, hemos nosotros sobresaturado la posibilidad. Morena trae un plan 2030, te quiero decir, que es lo que es la aspiración de la cuarta transformación del 2020 al 2030, en la consideración que ganen la presidencia en el 2024. Tienen un plan 2030, así le llaman, y se lo han transmitido a los alcaldes de las diferentes expresiones políticas que Morena tiene a su interior, para que vayan apegados a dicho plan 2030. ¿Qué diga el plan 2030? No tengo ni la menor idea. Lo que sí puedo yo advertir es que en Orizaba, pues es lo que ocurre cuando un hombre de Estado, más bien un hombre que impone un maximato, como es Juan Manuel Díez, y pone a su cuate de presidente y queda, y él continúa el trabajo de Juan Manuel, luego llega Juan Manuel otra vez, sigue con su trabajo, luego llega otro cuate y continúa el trabajo de Juan Manuel, y luego llega Juan Manuel otra vez. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Cuando las cosas vienen en continuidad de una administración a otra. Pero esto no ocurre en nuestro país porque todo el mundo está pensando en los votos, en cómo no voy a perder, en cómo voy a ganar, la clientela electoral. No están pensando en el buen gobierno. Están Eso es pensando en, traición a la patria. Son una pues bola de todos están traidores traicionando a la marranos, patria porque porque todo el están, mundo está pensando en cómo ganar. Nadie claro, está están pensando en más cómo preocupados por trabajar el voto que para por decirle, México. y es que si llega el que sigue y quedó la obra a medias, es que dejó la obra a medias, es que no la acabó, no, es que no la haya acabado, es que tiene una continuidad, un proyecto, es un proyecto de 20 años. Córdoba, por ejemplo, para sanear los ríos que tenemos apestosos, para el libramiento ferroviario, que ya el ferrocarril entorpece la ciudad, para poder quitar todos los cables estos que están llenos de pascle por todos lados, pues requiere muchos años, no requiere 4, ¿no? Pero ¿quién se avienta, no? ¿Quién dice yo lo hago, no? Un hombre de Fortín, Estado, pues un sí, hombre pero de el problema Estado. de ser hombre de Estado es que el que sigue, si no es de tu partido, si es una persona que no te quiere, pues va a decir, no, es que él gastó y no acabó, entonces va a la cárcel, porque ahora Pues espérate, depende, la se lo van a amenaza de creer los todos los ciudadanos. gobernantes, voy a meter a la cárcel al otro porque esto, y ganan, diciendo que van a meter, a ver, ¿cuál fue la principal promesa de Miguel Ángel Yunes? Encarcelar a Duarte, ¿sí? Esa fue su principal promesa de campaña, ¿sí? ¿Y cuál fue la promesa de campaña que traía Anaya? Voy a encarcelar a Peña Nieto, ¿sí? Entonces, bueno, ya el meter a la cárcel al antecesor se vuelve un producto eficiente en la mercadotecnia política, de tal manera que los alcaldes se vuelven extremadamente cuidadosos, porque además estos elefantes blancos llamados órganos de fiscalización, fíjate nada más, y antes de ceder la palabra a don Jorge, porque además tengo que ir a un asuntito de un segurito que estoy vendiendo ahorita y voy a cobrar. Les quiero decir una cosa. Fíjense cuántas entes fiscalizadores hay para una sola cosa. Hay Contraloría Municipal, hay Contraloría del Estado, hay órgano de fiscalización superior, hay Auditoría Superior de la Federación, hay Secretaría de la Función Pública, hay Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, hay unidad. Todo mundo, estos 7 que tengo en la mano, son organismos que se supone controlan la corrupción, pues tienen que justificar su chamba, porque al final son grandes elefantes blancos. Y la Fiscalía Anticorrupción, todo el mundo habla de corrupción, pero resultan ser elefantes blancos que tienen que observar. ¿Para qué? Para justificar su actuar. ¿Cuánto dinero ha regresado la Auditoría Superior de la Federación a las arcas federales? Yo te puedo apostar que es menos dinero del que ha costado el costo operativo del edificio faraónico que tienen en Periférico Sur y que nadie repeló y que costó miles de millones de pesos. ¿Cuánto dinero ha regresado el Orfis de daños patrimoniales que anuncian con bombo y platillo a las arcas estatales de adeveras? ¿Cuántas personas han ido a dar a la cárcel como consecuencia de su actuar? Nadie, no recuperan nada, estamos pagando fiscalizaciones que absurdas y que no sirven.
Las contralorías, ¿cuántas sanciones de a de veras ponen que no se las tienen los magistrados? Porque también los magistrados controlan el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Lamentablemente nuestro país es un país tropical en donde no se está acostumbrado a que sea un hombre de Estado el que gobierne. López Obrador no es un hombre de Estado, ¿sí? López Obrador no es un hombre de Estado. Peña Nieto no fue un hombre de Estado. Él quiso dejar un aeropuerto, ¿sí? Que brindara todo, y lo que hizo el que llegó fue destruirlo, que no se nos olvide, ¿sí? Lo primero que hizo fue destruirlo, hizo una reforma energética y el que llegó la quitó, hizo una reforma educativa y el que llegó la quitó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un proyecto, pero Peña Nieto quiso ser un hombre de Estado dentro de su gobierno corrupto, como quieras, pero hizo reformas a largo plazo. La reforma educativa se iba a anotar en 20 años, el aeropuerto se iba a inaugurar en 2022, 23, por estos lares. No tenía un solo peso público, era idóneo, bien proyectado, y lo mandaron a inundar y tiraron todo y pagaron 2,000 y pico de millones de pesos. Entonces, ¿cómo piensas como hombre de Estado si el que llega destruye todo lo que hiciste? Todo se destruyó. La energía solar, toda la empresa de clase mundial, el CFE, hoy viene siendo una porquería, ¿sí? Entonces, no hay hombres de Estado porque no los dejan, porque el que llega quiere lucir él, no seguir con lo que hizo el anterior. ¿Qué dice López? Ah, es que si inauguro el aeropuerto nuevo, le voy a dar la razón a Peña Nieto. Yo siempre propuse Santa Lucía, entonces tengo que derribarlo. Y si me meto con la reforma educativa, que Peña Nieto aguantó a la CNT, me voy a meter en problemas con mis aliados que me llevan, entonces la quito. Y la reforma energética igual, la quito, porque no me sirve. Ahora dice que ya no va a vender petróleo, que todo va a ser para consumo interno. Yo no sé dónde se van a meter tantos barriles de petróleo. Si en la refinería están trabajando al 60-70%, las que existen. Digo, con todo respeto, ¿no? Entonces, bueno, mi visión es que México no permite en nuestra idiosincrasia de país tropical y bananero tener hombres de Estado quienes intentan proyectos a largo plazo. Calderón puso la reforma de los juicios orales y Peña Nieto no la derrocó, no la derribó, Peña Nieto la continuó y en el 2016 se instauraron los juicios orales y el juicio penal acusatorio que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque dejó una reforma para trascender al otro sexenio que no fue de él, ¿verdad? Y pues al final están ahora los juicios orales que han resultado ser un acto de presunción de inocencia en algunos lados y en otros, bueno, han buscado la forma de burlar esta presunción de inocencia con delitos como el ultraje a la autoridad, que nada tienen que ver, ¿no? Entonces, se sigue hablando de presos políticos, se sigue hablando de muchas cosas. Entonces, México no hay presunción de inocencia, no hay nada. Es decir, el país no permite que haya hombres de Estado. Muy La bien, idea. Marco. Pues Los voy a muchas dejar. gracias. Ya me hiciste enojar. Adiós, ¿Por que qué? te vaya bien. ¿Por qué? Yo no te quiero hacer enojar. Saludos, Marco. Saludos, don Jorge. Opine usted y defiéndame de este hombre, porque me va a Pues acabar ahorita que me vaya. en parte tienes razón, es cierto, todos, ahorita que acabas de mencionar los órganos de control, pero bueno, el que tiene la palabra es el maestro Cobian, a ver qué nos dice. Bueno, básicamente me indigna lo que dijiste por la misma razón que me hizo enojar y me indignó la película No mires arriba. ¿Por qué? Porque dices la verdad, porque retratas fielmente al ser humano mexicano, retratas fielmente lo que es este país, un país donde hay corrupción, entonces hay un órgano para fiscalizar que no haya corrupción y luego hay un órgano para fiscalizar que no se corrompa el órgano fiscalizador y de ahí para adelante. ¿Para qué ha servido el ORFIS? El ORFIS ha servido para enriquecer a los titulares del ORFIS y para darle a tole con el dedo a los ciudadanos No, y la que comisión de creen, vigilancia. que creen que hay control sobre la corrupción. ¿Para qué ha servido Sí, Jorge Miguel. Sí, mira, aquí es un tema que acaba de tocar Marco, que es muy importante. Yo creo que es uno de los temas importantes. Y hace 2 programas o 3 mencionábamos cuál era la estructura del gasto público.
Y primero dijimos que es el pueblo el que se pone los ingresos que Bueno, debe espérame, tener el eso Estado. dijiste tú y todos dijimos, no, este cuate está loco, está hablando de una utopía. En México, el único que no opina es el pueblo. Bueno, pero se supone que los diputados representan al pueblo. La primera pregunta es, ¿el diputado que está allí en la Cámara local, la Cámara federal, te está representando? No, No, esa el es la primera diputado, cosa. el diputado es un gato de su partido, si es de Morena es gato del Exacto. El presidente. diputado generalmente responde al partido, responde a la camarilla que maneja ese partido y responde en todo caso al ejecutivo de esa entidad, sea estatal o sea federal. Entonces no representan los diputados. ¿No? Pero en la ley, en la Constitución señala que deberíamos tener diputados representativos que fijen los ingresos, los egresos y vigilen el gasto. Sí, pero eso es ciencia ficción en un país bananero. No, eso se lleva a cabo si quisieran, nada más que no hay voluntad para hacerlo. Mira, quiero Pero ¿quién va a explicar rápido. querer si los que gobiernan son una bola de ladrones que se reparten el botín? Ellos no van a querer dejar de repartirse el botín. Cambias de Porque, partido y entran otros a mexicanos ver, diferentes y siguen robando igual. Es José un país Miguel, de ladrones. José Miguel, todos eran iguales, todos los países eran iguales, todos. Entonces los ciudadanos fueron creciendo paulatinamente y les fueron quitando esas prerrogativas. Hay que tomar la decisión, hay que decirles, ¿tú en qué me representas? Estamos en vías de construir algo. Así era Inglaterra, no te creas que no. Sí, lo sé, lo Así sé. era Dinamarca, así era Noruega. ¿Por qué crees que en Noruega actualmente, en Suecia, en Dinamarca, los diputados tienen un cuchitril pequeñito para quedarse? Tienen prácticamente una camita para una persona, tienen que lavar sus trastos, tienen que hacer todo, no tienen un vehículo propio, porque antes tenían lo igual que nosotros, todo tenían, y se los fueron quitando hasta ubicarlos. Ese es el desarrollo institucional de los pueblos. Los pueblos van adecuando las instituciones, fortaleciéndolas y depreciando el valor abusivo que tienen los políticos, hasta convertir a los políticos en lo que se requiere. Y en el caso... Tú crees de todo corazón, o sea, analízate, contesta con tu verdad tuya de ti, de tú. ¿Tú crees Sí, que el pueblo de México alguna vez va a lograr eso? ¿Tú crees que se va a interesar el pueblo de México en eso? yo creo que sí, si se lo explicamos. Lo que pasa es que nadie se los explica. Perdóname, nadie se los explica. El día que tú se los expliques, por eso yo estoy en esa organización que quiero fundar, porque quiero empezar a explicarle a la gente que es su dinero, son sus intereses que no están siendo representados, que hay un desequilibrio. Eso es, yo creo, y hasta el final voy a creer que puede modificarse, porque ya pasó en muchos países, todos eran abusivos. En Inglaterra había, por decirte, en el asunto electoral. No te lo discuto, estoy enterado de eso. Bueno, El problema es que hay que comenzar. Vamos empezando. Estos ¿va? pláticas tienen como objeto que la gente entienda efectivamente por qué hay tantos órganos de control y no pasa nada. Y te lo voy a tratar de explicar brevemente. En primer lugar, a quien le corresponde vigilar únicamente el recurso a nivel federal es la Auditoría Fiscal de la Federación. A nadie más. La Secretaría de Función Pública es un candado supuestamente para asegurarse el Poder Ejecutivo entre ellos que no lleguen a la auditoría fiscal. A la No es un Auditoría órgano, Superior de la Federación. ajá, no es un órgano realmente que defienda los intereses de la República, sino los intereses del Ejecutivo para que sus colaboradores no tan fácilmente, supuestamente, caigan en la corrupción. Pero eso es innecesario, porque si hubiera sanciones inmediatas y la Auditoría Superior de la Federación tuviera dientes, créeme que no le entraban muchos a la ratería. Le entran porque hay impunidad. Y lo mismo pasa en el Estado. Aquí en el Estado,
Le vendieron al licenciado Alemán, y sé muy bien quiénes se lo vendieron, un órgano que es el Orfis, independientemente del Congreso. O sea, es un órgano que está en el limbo como un poder autónomo que no le rinde realmente cuentas a nadie y hace lo que se le antoja porque no está ligado a la estructura de la representación. Y entonces ellos hacen negociaciones y te llaman aparte y te dicen, te robaste 10 millones de pesos, dame 5 y dame 4, etcétera. Entonces el Orfis está mal ubicado. Así sea un órgano que aparentemente tenga todos los elementos técnicos, no tiene corresponsabilidad política. Y ahí es donde los expertos, que bueno, yo no quiero decir que soy un experto a carta cabal, pero soy de los que más o menos conoce, tenemos coincidencias de que ese órgano no está bien ubicado. Entonces no hay vigilancia en los recursos del Estado, porque si tú pones al director del Orfis, ya resolviste el problema. Y no se trata de eso. Número 3, las auditorías municipales las tiene que llevar a cabo los regidores, que vienen siendo el símil del Poder Legislativo. Si el órgano de control lo controla el presidente municipal, sale lo mismo. Siempre van a estar ayudando y protegiendo al presidente municipal en vez de exhibirlo en lo que hace mal. ¿Has trabajado en algún ayuntamiento? ¿Mande? ¿Has trabajado en algún ayuntamiento? No, pero sé que algunos ayuntamientos, como los ayuntamientos de Monterrey y algunos, han avanzado en este terreno. Te lo digo porque la costumbre en los ayuntamientos de Veracruz es que el regidor tiene un salario X elevado de por sí. Pero además, los alcaldes por fuera cada mes le pagan cierta cantidad de dinero a los ediles para que todo pase planchadito, para que voten como hicieron la votación de los directores, que yo no sé si son buenos o malos, pero no tenían ni el currículum vitae de los directores y votaron y los aprobaron. Ahí te das cuenta que estaban ya planchados, exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo. La gente no se da cuenta porque no se le explica que los regidores son los que tienen que equilibrar el poder y son los que deben tener participación en los órganos de control, como los diputados locales en los órganos de control estatal, como pero los eso, diputados federales. ¿Sabes para qué va a servir? Para que el moche a los regidores sea más grande. A mí me ha tocado saber de regidores que exigen una mayor tajada cuando ven que los alcaldes están llevando mucho. No dicen, oye, deja de robar. No dicen, espérate, estás robando mucho, yo quiero robar un poquito más. Es decir, sí. el problema es la cultura, la mentalidad del mexicano. Bueno, porque no hay listas negras de parte de los ciudadanos para cuestionar a los regidores que salgan, digamos, cada semana. El regidor fulano de tal aprobó esto, o sea, ir dando a conocer a la gente quiénes son. Es que tampoco a nadie le importa. Algún día le van a importar a la gente, y si te vas a dar una conferencia a las preparatorias, a los COBAES, a los centros de estudio, la gente poco a poco va a ir interesándote. Es un trabajo que hay que hacer, lo tienes que hacer hoy o dentro de 200 años. Pero los costos ya hay que detenerlos. Entonces decía, por ejemplo, Marco, que los partidos políticos, que la multiplicidad de partidos políticos es la que dificulta el gobierno. No, lo que dificulta el gobierno es que no apliquen las leyes tal cual. Los partidos se supone además que debían ser diferencia ideológica, es decir, de izquierda o de derecha, que dicen, no, no existe la izquierda y la derecha, sí existen. Todos los partidos, en el caso mexicano, son casi todos de las izquierdas. O sea que son disque progresistas o con la idea de progresista. Con eso se cubre una gama de izquierdas. Entonces no hay partidos representativos. ¿Sí? Eso Pero es lo además, que pasa. pero ¿por qué no los hay? Porque el consumidor de los partidos políticos le viene valiendo cacahuate. Hoy está de moda Morena, vamos a votar por Morena, sea bueno o malo el candidato. Oye, pero te lo impusieron desde México, no importa, voy a votar por Morena. Oye, ¿conoces a Cuitláhuac García?
no me importa, voy a votar por Morena. Hizo campaña el gobernador, no hizo campaña y ganó. Oye, conoces y hablas con la gente de bueno, Morena. entonces me estás por eso. Entonces estamos ante un fenómeno. Estamos ante un Por fenómeno. eso, estamos ante un fenómeno donde la población es una población de bajo nivel, una De bajo nivel población político. moralmente descalificada, pero es una población descalificada moralmente porque tampoco nadie les explica las consecuencias. Te lo voy a decir de otra manera. La gente que son adictos a la drogadicción no relacionan su gusto por los estupefacientes o las drogas con toda la sangre que se derrama para que ellos tengan un perico en la mano o un churro, etc. Eso no lo relacionan. La gente no relaciona las consecuencias. O sea, el sistema educativo no dice cuáles son, porque el sistema educativo obviamente está permeado por influencias nocivas dentro del Poder Ejecutivo. El problema en México es que el Poder Ejecutivo Federal tiene el 95% de la carga del poder y solamente un 5% todos los demás. Hay un desequilibrio del poder, de tal manera que creen que un estúpido o un inteligente puede resolver el problema como si fuera Dios. Entonces la gente está pensando en un Dios, no está pensando en un ser humano que nada más tiene 24 horas y de esas 24 debe dormir 8 horas porque si no se vuelve loco o dice idioteces como el que tenemos. O sea, no se ubican que las personas somos seres humanos de carne y hueso y que necesitamos comer 3 veces al día de manera preferente, dormir 8 horas y tener una serie de cosas que nos limitan en nuestro actuar y necesitamos colaboradores y necesitamos repartirnos el trabajo. Y lo que hace la ley en México era una ley bastante avanzada constitucionalmente hablando. Tenías una distribución ideal teórica perfecta para generar una serie de poderes. Obviamente que hay que reducir el poder del presidente porque el presidente, sea bueno o sea malo, tiene demasiado poder y eso de hecho es malo. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en el equilibrio de poderes. Eso es. Pero cuando, mira, salte de México tantito, ve a México como si fueras un extranjero y asómate a ver cómo actúan los mexicanos. La oposición no es oposición porque tiene cola o Exacto. no tiene cola, tiene miedo. Los ciudadanos, entre comillas, no entienden ni la O por lo redondo. Los comentaristas, la gente que tiene que informar, en su inmensa mayoría, o está con uno o está con otro, no hay verticalidad. Y ves gente presuntamente de izquierda, progresista, ética, todas las cualidades y bondades de la izquierda, como el fisgón que yo admiraba hasta que llegó Andrés Manuel. Y ahora lo veo y me dan ganas de vomitar cada vez que veo sus caricaturas, porque miente y engaña con una desfachatez absoluta, abusa de la ignorancia del pueblo de México, él a sabiendas. Epigmenio Ibarra hace lo mismo. Andrés Manuel López Obrador hace lo mismo. Este muchacho Cuevas, el jefe de la Oficina de Información de Presidencia, Ramírez hace lo Cuevas. mismo. ¿Perdón? Ramírez Cuevas. Ramírez Cuevas. No tienen piedad, porque a fin de cuentas es hablar de piedad. Si tú tienes una runfla de borregos que no entiende lo más mínimo la O por lo redondo, cuando menos tratas de no llevarlos al matadero, porque asumes tu responsabilidad. Estos cuates no tienen piedad a la hora de definir lo que tienen que hacer con la pandemia. Un detente, abrazos, sal con tu familia, celebra Navidad y Año Nuevo. Ya en enero avisaremos que viene Omicron y los que se enfermen y los que se mueran, que se jodan. No tienen piedad de los mexicanos humildes que perdieron el seguro popular. 15 millones de mexicanos ya no tienen ninguna cobertura médica. Y el INSA, médica, perdón,
y el INSABI le rompe la madre a los que sí la tienen porque ahora hay muchas enfermedades ya no cubiertas. No tienen piedad de los 105,000 o 109,000 ya mexicanos muertos por el crimen organizado. No es posible, vaya, no sé si alguna vez has tratado con un capo de la mafia. En alguna ocasión yo traté con alguno. Tienen más piedad por el mexicano que el gobierno que tenemos actualmente. Aquellos que se sentían de izquierda y apoyan a Morena, no tienen piedad, no tienen madre, no se dan cuenta que están apoyando a un populista de derecha. Y me dicen, es que José Miguel, Morena es la moda, si quieres llegar a un puesto, tienes que estar con Morena. No, espérate, tienes que estar con México. Pero México es un país de apátridas. O no tienen madre y patria. Los que sí entienden y los que no entienden, pues tan peor, porque ni siquiera les interesa entender. Yo no sé cómo se va a remediar esto. Venga, hace rato levantaste Bueno, tu mira, dedo. son varias cosas que quisiera yo precisar un poco. En primer lugar, es un punto que yo sé que me va a llevar a una discusión contigo, pero la izquierda es un fraude aquí y en todo el mundo. Hablar de izquierda es hablar de una utopía, de cómo yo quiero que se cambien las cosas. La gente dice cambios. Pues esto es un cambio, claro, para hundirte, como el cambio en Cuba, como el cambio en Nicaragua, como el cambio en Venezuela, como el cambio en Argentina. Los cambios de izquierda son para hundirte, porque la izquierda es estatista, quiere agarrar todos los controles, darle fortaleza a un Estado que ya ha demostrado reiteradamente aquí y en todo el mundo que es ineficiente. Uno, pero no quiero entrar en esta discusión. Pero la segunda cosa es que lo que debe dar, a la gente le debería dar pena ellos mismos. Ellos debían decir, ¿por qué estamos así? Pero ellos siguen apoyando a López Obrador. Así que te lo voy a decir. Los mexicanos les encanta estar fregados. A los mexicanos no tienen perdón. No tienen perdón. Votaron por una persona que a leguas te está diciendo una mentira, porque no se puede resolver un problema económico de parte del Estado. El Estado no tiene posibilidades ninguna de resolver un problema económico. El Estado tiene la oportunidad de fortalecer las instituciones para crear credibilidad para los que puedan invertir, que es muy distinto. Y este cuate lo que llegó fue a espantar a los inversionistas desde el primer día, a ladrarles. Segundo lugar, los mexicanos son los culpables de que se les divida porque están resentidos, no sé de qué. Es un país que tiene sol todo el año, es un país que tiene mares, es un país que tiene puras bondades, tiene frutas, tiene productos, tiene una serie de cosas, pero la gente está resentida porque a alguien le han dicho que es pobre, y lo que es pobre mentalmente, cuando en otros países la gente de veras padece necesidades graves, y no solamente en los países de África o de Asia, del sudoeste asiático, sino en los países avanzados. Cuesta mucho trabajo mantenerse. Entonces, los mexicanos somos los culpables de la situación. No culpemos a las autoridades. Las autoridades no surgieron como una generación espontánea, no surgieron del aire, surgieron de la votación. Y si los engañaron, ¿quiénes son los tontos? Los engañados. Porque les puedes decir y demostrar aquí que están mal las cuentas, como lo estamos haciendo con el Tren Maya, y la gente dice, no, pues no sé, ¿qué no sabes? Si te estoy diciendo que no sirve, te estoy diciendo que ese proyecto no sirve, solamente me falta apostarte. ¿Cuánto? Voy a agarrar una apuesta para demostrar que vas a perder el dinero porque no sabes de administración pública y no preguntas a la gente que sabe. ¿Sí? Ahora, los que comentan, bien dijiste tú, ¿sabes lo que dicen? ¿Cree usted que está bien esto? Si no es una evaluación moral. Y ellos no son tampoco moraguillos ni sacerdotes para estar diciendo qué es lo bueno y lo malo. Deben decir, esto es la cantidad, estos son los datos y este es el fraude. Y si no, que lo expliquen. Pero como no son, los comentaristas son locutores, no utilizan datos reales, no hacen comparativos, no tienen teoría, no tienen expresión de los autores, solamente dicen,
¿Le parece a usted bien que haga esto López Obrador? ¿Le parece a usted bien que la gaviota tenga una casa así? Son preguntas estúpidas para estúpidos, cuando lo que debían decir es importante que los ciudadanos tomen cartas en el asunto y hagan sus reclamos pertinentes para sancionar con las sanciones fuertes a quienes se están burlando del dinero que no es de ellos. Eso no lo dicen ni los diputados ni los senadores. Por eso todo el mundo dice, no, pobrecitos nosotros, es que somos un país de tontos, pobrecitos. No somos tontos. Es que todos aspiran algún día a tener la oportunidad de robar, de que el compadre del compadre del compadre llegue, y como tengo esa especulación, como en la lotería, algún día me quiero ganar el premio de robar, pero les voy a decir a todos los tontos que ni robar está fácil, porque se van a ir al bote, tarde o temprano. Y te lo voy a decir que con este gobierno se van a ir al bote, y si repiten de todas maneras, se van a ir al bote. Porque te voy a decir una cosa, no prescriben los actos patrimoniales en contra de la nación. Y ellos han tomado decisiones totalmente contrarias a la nación y arbitrarias. Y si el pueblo mexicano quiere ser estúpido y voltear a otro lado que lo están robando, siempre va a haber algunos que sí somos mexicanos, que sí conocemos y que entendemos que estamos construyendo o destruyendo la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos, y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, aunque seamos unos cuantos. Ese es el problema. Nosotros nos debemos decidir como masa crítica que no debemos permitir eso. No puede ser que haya 7 muertos, 9 muertos, 4 muertos. No, es que eran delincuentes. ¿Y eso qué? Eran seres humanos. Se les olvida eso. Y si eran delincuentes, ¿por qué no los agarraste y los metiste a la cárcel? Y si son reincidentes, ¿por qué no elevas las sanciones? Porque todos se tratan de echar la pelota y todos están pensando en una situación que no es, y el país hundiéndose, el país hundiéndose. El país ha mejorado desde Carlos Salinas. Carlos Salinas fue el único que tuvo un proyecto que no era de él, que era de George Bush, pero que lo arropó por necesidad. Y es el único que nos ha llevado a otros estados de desarrollo. México empezó a vivir otra etapa que se acabó con López Obrador. Porque ya se acabó. Sí. Y no vas a regresar con facilidad, porque este cuate ha destruido, es un destructor. Ahora, yo nunca he visto en la historia que un destructor sea constructor. O es destructor, es constructor. Ahora dice Schumpeter, bueno, pues es que hay una destrucción creativa. Él no está creando nada, está destruyendo. No ha podido arrancar el sistema de salud. ¿Cuántos años lleva y no lo va a poder arrancar? No va a poder arrancar el Tren Maya para que sea un negocio. No lo va a poder arrancar porque no tienen idea del mercado turístico. No saben cuáles son los principios del mercado turístico. No, hombre, Uno la estudió refinería de Dos Bocas, todo es un tiradero. El único proyecto que creo que sirve es el transísmico. ¡Claro! Pero yo no me había fijado de la hora. Terminemos, venga y sí, terminamos. El transísmico es el único proyecto geopolítico que tiene México y es el único que valdría la pena desarrollar. Pero ese no lo va a poder arrancar siquiera a nivel medio, porque no tiene control político, porque está entregado en los Murat de Oaxaca, porque está con todas las mafias de Chiapas que son sus parientes, puro inútil. ¿Sí me explico? Y sí, porque sí. Veracruz es un desastre, porque no pone en orden. Y la primera función y única, indivisible y única del gobierno y del Estado de cualquier mundo es poner orden. Un gobierno que no pone orden no sirve absolutamente para nada. La única razón de la existencia del Estado, la única razón de la existencia de un gobernante es para poner orden. Si Cuitláhuac no pone orden, no sirve. Orden, no dije arbitrariedades. Si López Obrador no pone orden, no sirve. La gente debe llegar ya a esa fregada conclusión. Si el médico que tienes en Córdoba no pone orden, no sirve. Eso no, es lo primero. Ya que puedan hacer ese trabajo, que hagan los demás, pero el primero es poner orden. Así es. Es increíble. Llevo, no sé,
toda mi vida de crítico de los gobiernos y ahora resulta que los defensores del gobierno actual municipal, cada vez que digo una verdad del gobierno municipal, no mentiras, verdades, es que está usted ardido, contador. No me digas, o sea que ya no hay la libertad de criticar porque tú trabajas con el ayuntamiento. Y ahora resulta que como el ayuntamiento es de Morena, ya no se puede señalar lo que está haciendo mal. Pobrecitos, pobrecitos apátridas. De cualquier manera, mi conclusión, y se los digo siempre, Córdoba tiene mejor gobierno del que merecen los cordobeses. Veracruz tiene mejor gobierno del que merecen los veracruzanos. Sinaloa tiene el mejor gobierno que el que merecen los sinaloenses. Y México tiene mejor gobierno del que merecen los mexicanos, porque créanme, está muy mal el gobierno, definitivamente está muy mal, a nivel municipal, estatal y federal, pero no hay ciudadanos, estos tienen mejor gobierno del que merecen. Jorge Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Miguel. Nos prolongamos, pero es que es muy sabroso platicar contigo. No, hombre, al contrario. Las cosas como son. Ojalá más gente se interesara. Poco a poco Lamentablemente. todos nos vamos interesando, todos éramos también apáticos, pero pues hemos llegado a conclusiones, unos antes, otros después, pero vamos a llegar a la conclusión de que nadie va a hacer lo que se tiene que hacer si no lo hacemos nosotros. Ahora, nada más quiero aclarar una cosa. Marco dijo que Veracruz no ha tenido gobernadores estadistas. Me da mucha pena porque no me cae muy bien. Pero el último gobernador que creo dejó huella en Veracruz con obras que sirvieron de algo fue Dante Delgado Renauro, con todos sus defectos y cualidades. Mira, no te puedo decir porque yo fui el que pagué las obras y me costó mucho trabajo porque yo era director de Banobras y fueron créditos que, bueno, no quisiera yo, y Patricio fue el que tomó la decisión de resolver esos créditos y no rascarle más porque hubiera sido escandaloso. Bueno, acuérdate que en este país hace sobra porque algo sobra. Mira, el último que yo creo que hizo obra con ganas de tener algún proyecto y planeación fue el gobernador Acosta. Correcto. Ese fue el último que hizo obras con un sentido, que hasta la fecha tiene utilidad. Terminó la obra esta del río Pánuco, avenidas, muchas obras terminó, pero con un sentido racional. No gastar a lo pendejo para quedarse con algo. No sé si se quedó con algo, pero creo que más bien lo que él hizo fue algo de trascendencia, de tal manera que aún críticos como tu servidor lo reconocemos, ¿no? Y son muy pocas las personas que en ese sentido han hecho realmente entendiendo la fortaleza, la visión, la estrategia, la ubicación, la riqueza de Veracruz, que como tú dices, prácticamente pues no la merecen los veracruzanos, como no merecemos este país todos los mexicanos, porque no nos damos cuenta que estamos sentados en una mina de oro, nada más peleándonos entre nosotros, dividiéndonos más, en vez de llegar a cada uno a sus responsabilidades y cada quien que responda por sí mismo, no que tengan que meter un mequetrefe para que les cubra la espalda. Así es. Un abrazo, gracias, gracias Jorge Miguel Ramírez, gracias a la gente que nos está acompañando en Facebook y gracias también a los amigos de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que estas reflexiones de algo sirvan. Podemos estar equivocados, podemos tener razón, pero esperamos que sirvan de algo.